Hola chicos, bienvenidos a otro video del módulo de hematología y bueno, pues vamos a hablar de algunos trastornos de leucocitos, básicamente de esos que podemos diagnosticar con el hemograma cuando hay disminución del conteo de glóbulos blancos, aumento de ellos. Vamos a enfatizar en estos conceptos, ya que la semana que viene vamos a entrar mucho más de lleno en condiciones como las leucemias y los linfomas, que van a requerir que nosotros manejemos con mucho detalle estos conceptos. Así que vamos a empezar por aquí mismo. Recuérdense que las diapositivas van a estar disponibles para ustedes en la plataforma virtual, al igual que este video, para que lo puedan ver cuando sea necesario, cuantas veces ustedes quieran. Aquí hay algunos cuantos términos interesantes a tener en cuenta: leucocitosis, exceso, el conteo normal de glóbulos blancos; leucopenia, una disminución; linfocitopenia ya hace una referencia directa a una disminución de una de las ramas de los glóbulos blancos. Eso vamos a poder medirlo con el diferencial. De hecho, tú puedes tener un conteo de glóbulos blancos normales, pero tener el diferencial para linfocitos disminuido. O sea que tú puedes tener un conteo normal de glóbulos blancos y tener linfocitopenia. Lo mismo con la eosinofilia, especialmente en pacientes alérgicos o que tienen infecciones parasitarias, y la neutropenia y neutrofilia, que básicamente sugieren precisamente lo que ustedes están imaginando: la disminución o aumento de los polimorfos nucleares. Recuerden que los granulocitos o los polimorfos nucleares están divididos en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y déjenme decirle algo: los neutrófilos van a ser los más abundantes en el torrente sanguíneo, son los que más vamos a encontrar, y usualmente en el diferencial de glóbulos blancos, usualmente los que manejan una mayor proporción son los neutrófilos. Los neutrófilos son uno de los principales encargados de la función bactericida de nuestros cuerpos y del sistema de defensa. Por lo tanto, es esperable que sea uno de los que se encuentre usualmente en un mayor número. Ya entre los granulocitos, si se llaman así porque presentan, valga la redundancia, gránulos en su interior, tenemos también los eosinófilos y los basófilos. Aquellos que no tienen granulocitos son los linfocitos y los precursores de los macrófagos, los monocitos. Los leucocitos se producen en grandes cantidades en la médula ósea y en los distintos lugares linfoides, como los órganos linfoides, nódulos linfáticos, ¿verdad? Diariamente se producen 1.6 billones de leucocitos por kilogramo de peso. Y como pueden ver, solamente un 3% se encuentra circulante en la sangre, ¿ok? Ya que es interesante, tomando en cuenta de que estamos hablando de la sangre, solo un 3% se encuentra circulante en un momento determinado. El 7% se encuentra en los tejidos. De hecho, los macrófagos son conocidos por estar en los tejidos, en los pulmones, en el hígado, en la piel, ¿ok? Y para que vean la inteligencia de la médula ósea se queda con una gran cantidad de su reserva. Se queda con una gran cantidad de su reserva. ¿Y qué le permite esto a la médula ósea? Que en condiciones de necesidad ella pueda liberar ese pool, esa reserva que tiene en la médula ósea, ya que si tuviera que producir las células en momentos de necesidad, pues no daría tiempo y no pudiera darse abasto. O sea que es un sistema muy útil porque sirve como un sistema de regulación para que no haya un exceso en la sangre y la sangre se vuelva muy espesa, y también de amortiguación para controlar cualquier situación emergente que pudiera ocurrir. Los leucocitos, como le dije, las reservas de neutrófilos maduros en la médula ósea puede triplicar los valores de los leucocitos circulantes en hora. Eso lo vimos hace un segundo. Los granulocitos sobreviven pocas horas en la circulación y tejidos periféricos antes de morir. De hecho, los neutrófilos no tienen núcleo. Viven un total de 11 a 16 días desde que se forman en la médula ósea. Si lo pones en perspectiva con un glóbulo rojo, con un eritrocito que puede vivir
120 días, 3 meses es muy poco. Esto que ustedes ven aquí son los valores esperables de los leucocitos. Usualmente hablamos entre 4.000 y 11.000. Por lo tanto, la primera definición debería ser menos de 4.000 sería leucopenia y más de 11.000 sería leucocitosis. Tú, de manera inicial, cuando uno ve esto, uno pensaría, bueno, cuando están elevados hay una infección. Y sí, si piensas así, pues no está mal. No es la única razón por la que los glóbulos blancos se van a elevar. Reacciones, evidentemente, como van a ver ya la semana que viene, reacciones tumorales en leucemoides pueden llevar a un aumento desproporcional de los glóbulos blancos, pero aunque ustedes no lo crean, las infecciones virales, de hecho, disminuyen el conteo de glóbulos blancos. Y en pacientes, por ejemplo, infectados con dengue virus, con fiebre dengue, ustedes pueden encontrar que uno de los hallazgos es la leucopenia. O sea que no se confíen, especialmente con las infecciones virales, de que siempre van a provocar ese aumento exagerado de los glóbulos blancos. Recuérdense que al final del día, en proporción, como pueden ver ahí abajo, la mayor cantidad de glóbulos blancos van a ser los neutrófilos. Por eso es esperable que en infecciones bacteriales el aumento de los neutrófilos sea tan marcado, como ya incluso dijimos que hay una gran cantidad en la médula ósea, es usualmente por eso que se refleja en un aumento más marcado del conteo total de los glóbulos blancos que en el caso de las infecciones virales, que usualmente son manejadas por linfocitos. Como podemos ver abajo tenemos el diferencial. Como ven, el diferencial no es más que esa proporción, ¿verdad?, de las diferentes ramas de células blancas que hay en diferentes cantidades. Como vemos, los neutrófilos ocupan un 60-70% del total, seguidos bien lejos de los linfocitos. Y bueno, ya pueden ver que los monocitos, eosinófilos y basófilos son menos del 5% respectivamente cada uno. Siempre hay que considerar los valores de referencia. Siempre es muy importante en estos pacientes para tener en cuenta, y por supuesto, la clínica. Nunca se confíen de que el paciente entre al consultorio y simplemente le entregue un análisis o que alguien le diga, veme esto y te mande el resultado de un hemograma por WhatsApp o por el internet. Les voy a decir por qué no, porque mal o bien, la historia clínica sumada a estos análisis es que crean el diagnóstico clínico. Y yo sé que muchos de ustedes están tomando clases de semiología y ustedes saben eso. O sea, no se arriesguen a simplemente ver hallazgos en un análisis sin ver a un paciente. Un papel con un resultado sin tú tener el paciente es un dato peligroso. ¿Ok? La desviación a la izquierda es un término que se usa mucho en medicina, en varios términos. Usualmente cuando se habla de desviación a la izquierda, se refiere en buen dominicano a que va a haber un aumento en la producción de la línea de los granulocitos, usualmente de los neutrófilos, más que la línea de los agranulocitos. Y las reacciones leucemoides, como pueden ver, son básicamente un conteo, como les digo, exageradamente elevado de los glóbulos blancos. Como pueden ver, 50.000 a 100.000. Como ustedes se pueden imaginar, esto afecta mucho la relación plasma-elemento forme de la sangre. Y bueno, pues tener 100.000 glóbulos blancos va a hacer que tu sangre sea mucho más espesa, porque la relación con la parte líquida va a cambiar y este hace que eso van a cambiar la capacidad, la viscosidad de la misma sangre, cómo se mueve. Eso lleva a una alteración de las fuerzas de Frank-Starling y que puede, bueno, pues tener un impacto negativo porque puede obstruir los vasos sanguíneos, el flujo normal de la sangre se enlentece, inclusive afecta, y de eso hablábamos el otro día, puede afectar hasta en la vía de la coagulación, porque recuérdense que para empezar el tapón, para formación del tapón hemostático primario, se tienen en cuenta tres cosas que se llaman la triada de Virchow, que es lesiones vasculares, estados de hipercoagulabilidad y también alteraciones en el flujo de la sangre. Nosotros hablamos el otro día de los estados de hipercoagulabilidad. Ahora bien,
aquí, a la sangre ser tan espesa y moverse tan lento por los vasos sanguíneos, pudiera llevar a la activación plaquetaria y de los factores de coagulación. Como dice aquí, bueno, y aquí lo menciona, no es simplemente decir, hay leucocitosis o leucopenia, sino es observar el diferencial, no es simplemente ver el total inicial, sino hacia cómo está impactado el valor diferencial de los glóbulos blancos. Sumado a eso, la historia clínica y el examen físico. Evidentemente ya tú tener estos datos junto con los datos que te brinda el hemograma, pues ya empiezas a dirigirte a diferentes líneas, cariotipo, biopsia de médula ósea, etcétera, inmunomarcadores, para tú tener tal vez una idea más profunda del diagnóstico específico de estas condiciones. Y me alegra que aquí en la presentación pues tomemos un dato para nosotros da importancia a los hallazgos clínicos. Se lo digo porque un hemograma se lo hace cualquiera. Un hemograma se lo hace cualquiera, va por cualquier razón a hacerse un hemograma. Y con mucha facilidad te encuentras a alguien en la calle, un primo, un tío, una familia, un amigo que se hizo un hemograma y te quieren simplemente que le leas eso. Pero de nuevo, siempre es importante tener la historia del paciente para uno poder hacer la comparativa con lo que uno está viendo en el papel. Dice en el libro de semiología de Barbara Bates que la historia clínica al final del día va a ser la parte principal del diagnóstico, no los estudios de laboratorio de imágenes. Aunque la conducta usualmente pareciera que lo que uno quiere hacer es análisis hasta ver si pega el resultado, eso no es lo correcto. Vamos a mandarle a hacer todo a ver qué pega. No, no. La idea es la historia clínica. Recuerden, evidentemente, como le había hablado, pueden haber diferentes respuestas. Usualmente, la razón principal de los leucocitos, en general, todos, de alguna forma u otra, es la defensa del cuerpo, inmunidad. Por lo tanto, no debería sorprenderte que en procesos inflamatorios, procesos infecciosos, haya una elevación de estas células, pero también pudiera orientarte no solamente a esas respuestas, sino que también pudieran ser un signo de algo más reservado, de un pronóstico más reservado, como pueden ser neoplasias, como las leucemias, los linfomas e inclusive enfermedades de mielo proliferativas. La leucocitosis básicamente va a ser, como lo dijimos, un aumento en lo que es el conteo de glóbulos blancos en la sangre. Se puede deber a varias razones. Número uno, una sobrevida celular incrementada. En vez de vivir la vida media que vivían, ahora viven más. Y al vivir más, hay más en la sangre. Una producción incrementada por algún tipo de razón se está estimulando a que haya una producción aumentada. ¿Qué puede ser? Tumor, cáncer, por ejemplo. Número dos, una movilización del pool de reserva. Recuérdense que la médula ósea se queda con una buena porción, una muy buena porción. De hecho, la mayoría de los glóbulos blancos dentro de su pool, dentro de su reserva. Y si empieza a movilizarla de manera exagerada, bueno, ustedes pueden esperar que todo ese movimiento vaya a la circulación. Migración disminuida desde los tejidos periféricos. Y por último, la adherencia disminuida al endotelio vascular. No se pueden utilizar, están ahí en la sangre, pero al no adherirse, bueno, pues no llegan a los tejidos periféricos. La otra cara de la moneda es la leucopenia, donde vamos a tener menos razones, la sobrevida celular disminuida, una vida media más corta y una reserva aumentada. No sé si recuerdan cuando hablábamos de la anemia de las enfermedades crónicas, como decíamos que había hierro, pero no se podía utilizar. Es que es lo mismo. Están los glóbulos blancos, pero me voy a quedar con ellos. Eso es lo que hace la médula ósea. Eso se refiere con marginación o reservas aumentadas. O tal vez una producción disminuida. Hay una situación donde hay una supresión de la médula ósea por una droga, por un medicamento, por algo, alguna situación, algunas infecciones como el parvovirus B19, que pudiera llegar a producir esta situación. Como ven aquí, bueno, aquí nos dan unos cuantos ejemplos. La producción disminuida la podemos ver en el fallo medular, en la médula ósea, que va a disminuir, pues, sin duda alguna la producción. Una sobrevida celular disminuida,
como puede pasar en pacientes con infecciones, secundario al uso de algunos medicamentos, y también la marginación o las reservas aumentadas, como puede pasar en la hemólisis y en algunas enfermedades virales. La linfocitosis la podemos esperar en infecciones virales. Usualmente los linfocitos, como les dije al inicio, son los que trabajan con las enfermedades virales. Aquí nos dan unos cuantos ejemplos: Epstein-Barr, el virus herpes 5, que es el Epstein-Barr, y el citomegalovirus, el herpes virus 4, pueden llevar a un aumento en los linfocitos. Dice el HIV, dice que van a tener un poco, es un tema por sí solo. Sí, el HIV es un virus, pero a quien afecta el HIV es a los linfocitos. ¡Wow! ¿Cómo? Sí, exactamente. Es un virus bien sagaz, porque para tú ir a afectar directamente al que te va, porque usualmente los ladrones se esconden de los policías. Este no, este va directo donde ellos a atacarlo. Y como ustedes saben, de hecho, va a llegar un momento que si la enfermedad progresa, el conteo de los linfocitos CD4 va a caer por el piso, y bueno, de ahí viene la inmunodeficiencia, ese es el nombre de la enfermedad que produce esta situación. Las infecciones bacterianas, como la Bordetella pertussis, no creo que la encuentren mucho por ahí. Recuerden que la pertussis forma parte del esquema de vacunación, produce una enfermedad que se llamaba tosferina. La leucemia linfocítica aguda y la linfocítica crónica también, y los linfomas pueden producir linfocitosis. Y la linfopenia, conteo disminuido. Bueno, el uso de los corticosteroides, que no solamente disminuyen la respuesta inmunológica a disminuir la capacidad de movimiento de las células blancas, sino que también van a disminuir su producción. La quimioterapia y la radioterapia, ambas no van a respetar a nadie y van a afectar los glóbulos blancos. La enfermedad o linfoma de Hodgkin, que lo vamos a ver la semana que viene, así también como enfermedades crónicas como la tuberculosis y el lupus eritematoso sistémico, que irónicamente es una enfermedad autoinmunitaria donde la respuesta inmunológica es exagerada. Oigan eso, y ahí hay linfopenia también. Y para que lo vean, recuerdan que ahorita mismo las infecciones virales en linfocitosis, mírenlas aquí, y no sé si le llama la atención, los mismos virus, vean eso, los mismos virus que te llevaron a linfocitosis, aquí te dieron linfopenia. De hecho, por eso les dije que los virus tienen una tendencia que tal vez inicialmente pudieran provocar una elevación de los linfocitos, pero generalmente, y le di el ejemplo del dengue, ¿verdad? Generalmente ya producen una disminución, no solo de los linfocitos, pero pueden llegar hasta producir una disminución también de conteo total de linfocitos. Tenemos aquí la eosinopenia y la vasopenia y la monocitopenia. Podemos tener en varias razones. En el caso de la eosinopenia, el uso de corticoides y adrenalina, hasta también como el síndrome de Cushing. Y también podemos tener la vasopenia, también producto de los corticosteroides, estrés agudo y el hipertiroidismo. Y por último, la monocitopenia, que puede ser también por los corticosteroides. Se fijan, los corticosteroides están asociados a los tres. De ahí el impacto que tiene el uso de corticoides en la inmunidad de los pacientes. Antiinflamatorio, ese es su trabajo, ¿verdad que sí? ¿Y qué es la inflamación? Una acción mediada por los glóbulos blancos. ¿Y qué mejor manera de tú bloquear la inflamación que bloqueando a todo el mundo, como lo hacen los corticosteroides? La neutropenia, como pueden ver aquí, puede ser bastante peligrosa. Puede ser algo leve, ¿verdad? Pero puede ser bastante severa, como pueden ver aquí, ya cuando el conteo pues, es menor de 500, inclusive está peor, menor de 200. Los neutrófilos, como le dije ahorita, son los glóbulos blancos más comunes que ustedes van a tener más abundantes y trabajan usualmente en muchas vías, pero usualmente se encargan de la defensa contra las bacterias. Aquí podemos ver varias razones variadas, ¿verdad? Inclusive hasta drogas, medicamentos, quimioterapia, déficits nutricionales, como el déficit de B12. Muchas de estas condiciones, como pueden ver, pueden llevar de una forma u otra a la neutropenia. Es una entidad bastante rara, como bien dice aquí, y fue descrita por primera vez en el año 1910, tiene tiempito ya. Y bueno, pues estos pacientes tienen fluctuaciones clínicas celulares, usualmente cada 21 días, con un rango de 14 a 36 días en su conteo de neutrófilos,
con periodos que pasan de neutropenia severa, que pueden durar 3 a 10 días, alternando con periodos normales. El paciente pasa un comportamiento raro, oscila entre lo normal y lo patológico. Entre el cuadro clínico, fiebre, fatiga, ulceraciones orales, impétigos, ya empiezan a ver cómo algunos agentes infecciosos pudieran empezar a hacerse de este paciente que está sufriendo, ¿verdad? Los efectos de una disminución en su capacidad de responder adecuadamente a los agentes, ¿verdad? Infecciosos. La neutrofilia, que sería la otra cara de la moneda, es el exceso, ¿verdad? Y normalmente tú esperarías el exceso de neutrófilos en infecciones bacterianas, inclusive puede ser bastante severa, como infecciones en la sangre, septicemia, daños tisulares, pacientes que acaban de pasar un procedimiento quirúrgico, pacientes con pancreatitis, pacientes en hemorragias, o algunas personas incluso presentan neutrofilias congénitas. La eosinofilia, que es el exceso, ¿verdad?, de los eosinófilos, usualmente se ve en pacientes con reacciones alérgicas, así también como en enfermedades parasitarias, pero se ha encontrado que algunas drogas, como el dilantin, que es la fenitoína para pacientes con epilepsia, y antibióticos de las familias de los beta-lactámicos, como la penicilina, también se han asociado al aumento del conteo de los eosinófilos. Bien, chicos, eso era todo lo que vamos a tener por este video. Básicamente un overview, ¿verdad? Algunos de los términos que vamos a estar hablando mucho durante las próximas semanas. Se me cuida mucho, pórtense bien y nos vamos a estar viendo en otro video más del módulo de hematología. Bye, bye.